Vamos a complementar un poco lo que estuvo presentando José en cuanto a la eficiencia física, digamos, de estos distintos sistemas, desde una mirada de los nutrientes en estos sistemas. La información es mucho más abundante, acá voy a resaltar las cosas más principales para que se lleven, y como siempre abiertos a cualquier inquietud, conversarlo, tenemos toda esta información para presentar. ¿Cómo adelanta? La primera tiene que tener más silencio. ¿Ah, sí? Ok. La hoja de ruta, bueno, mostrar algunos antecedentes y la base de cálculo para esto que vamos a estar presentando. Balances de fósforo y potasio en el largo plazo. En el largo plazo nuestro son estos 10 años de información que tenemos en el experimento. Balances, excesos de nitrógeno y eficiencia también en el largo plazo en estos 10 años de diferentes rotaciones. Vamos a estar viendo un poco el impacto que puede tener el uso de mayores dosis de nitrógeno en el sistema, principalmente asociado a las pérdidas. Preguntarnos a cada rato si los números que estamos mostrando tienen sentido. Y, por último, algunas consideraciones generales. Básicamente es nuestro principal insumo, es la plataforma, el experimento a largo plazo de rotaciones de Paso a la Laguna, donde, si eso lo vemos como un sistema, hay entradas, hay procesos, y esos procesos que pasan con los insumos que entran, generan salidas y también generan pérdidas. Las entradas y las salidas son todos nuestros registros productivos, de cantidad de fertilizante, de insumos que estamos agregando, también de otros procesos como la fijación biológica. También hacemos estimaciones de los nutrientes que se van en el canal animal, porque hay algunas rotaciones que llevan pastoreo animal. Y los procesos y las pérdidas, nosotros los modelamos a través de este software que se llama DNDC, con el cual hemos estado trabajando en el último tiempo. Y realizamos algunos cálculos. Balances aparentes para fósforo y potasio, básicamente son las entradas menos las salidas. Balances menos aparentes para nitrógeno, porque ahí estamos considerando, como dijimos, todas esas salidas y pérdidas que también tiene el sistema, principalmente como pérdidas gaseosas. El exceso de nitrógeno, que es todo lo que no se lleva el producto final comestible, digamos, la carne o los granos, y que queda potencialmente para generar algún efecto en el sistema, y la eficiencia de uso de nitrógeno, que es un poco diferente a como la atendemos siempre. Generalmente siempre hablamos de la eficiencia de uso del nitrógeno, pero hablamos del fertilizante, básicamente. Esto es una eficiencia más general del sistema, y es cuántos kilos de nitrógeno se remueven en el producto final, léase grano, carne, en función de todas las entradas de nitrógeno, no solo el fertilizante, sino también de la FBN, las deposiciones atmosféricas, etc. Esto es simplemente a modo de ejemplo, esa parte del nitrógeno que estamos modelando, fue un trabajo que presentamos este año, que publicamos este año, en el cual estuvimos involucrados varios de los de INEA, y logramos un buen ajuste realmente con este software en cuanto a reconstruir la productividad, la dinámica de absorción, parámetros de nitrógeno en el suelo, etc. Por lo tanto, entendemos que es una muy buena herramienta para hacer un fine-tuning del nitrógeno cuando pensamos en el sistema y ver dónde lo ponemos, cómo lo controlamos, etc. Las rotaciones seleccionadas, José ya comentó un poco todas las que hay, disculpen que está en inglés. Nosotros seleccionamos por un tema de practicidad y estar justo en el tiempo, esperemos, con 3. Arroz continuo, como ya se dijo, no tenemos arroz continuo en el país, pero sí nos interesa como un escenario de intensificación, como un escenario de alto agregado de insumos. El arroz soja, que también es intensivo porque combina dos cultivos, o sea, siempre hay cultivos en cada año. Y nuestro testigo tecnológico, que es el arroz pasturas con ganadería. La otra cosa interesante, y es por eso que lo estamos utilizando, es que fertilizamos estos sistemas con distintos criterios y es por eso que los estamos comparando. Mientras que el arroz pastura lo fertilizamos por niveles críticos, o sea, análisis de suelo y se corrige la fertilización, los otros dos se fertilizan en función de la extracción del rendimiento del cultivo anterior.
Entonces hay una pequeña variación en cómo se están fertilizando esos sistemas. Yendo de lleno a las entradas y salidas de fósforo y potasio de esos sistemas, vemos para las 3 rotaciones, arroz continuo, arroz soja y arroz pastura, que las mayores entradas, y esto está como P2O5, se dan en el arroz continuo, lo sigue el arroz soja y por último el arroz pasturas, lo cual está obviamente asociado a la salida de esos nutrientes en el grano o en el grano más la carne de estos 3 sistemas. En el caso del potasio es exactamente lo mismo, pero con una mayor agregado de potasio en la rotación arroz-soja, que está explicado básicamente por la extracción diferencial o un poco mayor que hace la soja en función del arroz. Si esas son las entradas y las salidas de P y K del sistema, esto es lo que nos estaría dando ese balance aparente, y lo que nos dice es que para los 3 sistemas el balance aparente de estos 2 nutrientes es positivo. ¿Tienen sentido estos valores? ¿Cuántos son 10 kilos de fósforo para los 2 primeros sistemas, con arroz continuo y arroz soja, y 4 de fósforo para el arroz pastura? En términos generales y llevado a fertilizantes son en torno a 20 kilos de P2O5 y 10 kilos de P2O5 en el caso de arroz en rotación con pastura. Por el lado del potasio, algo así como 30 kilos de K2O, 26 y 4 kilos de K2O respectivamente de esos sistemas. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué quiere decir balances positivos? ¿Quiere decir que el suelo se ha enriquecido en estos nutrientes? Sería uno de los abordajes que podíamos hacer. Y cuando vemos la evolución de los nutrientes en esos primeros 10 años, vemos que en el caso del arroz continuo, que es el gráfico de la izquierda, por más que hayan habido balances positivos, la tendencia, y esa tendencia es significativa al 9%, esos datos están crudos, no están procesados, creemos que esa tendencia estadísticamente tiene sentido, muestran que los niveles en suelo están bajando. Quiere decir que si hay balances positivos por un lado, pero valores de P y K en suelo que bajan, ese fósforo y ese potasio en algún lado no lo estamos contando y posiblemente pueda ser fósforo y potasio que se está yendo en el agua de riego. Por otro lado, esa rotación es la que tiene más frecuencia de inundaciones. Todos los veranos está inundado, tiene mayores posibilidades de estar haciendo disponibles esos nutrientes que potencialmente puede estar saliendo en el agua de drenaje del cultivo. En el caso de la soja hay un leve aumento en la concentración de fósforo del suelo, esto es según ácido cítrico, y una disminución del potasio, pero en términos generales los balances positivos hubiesen indicado que los 2 valores aumentaban el suelo. Le sucede lo mismo, en algún lado está ese potasio y ese fósforo que no estamos encontrando en el suelo, y en el caso del arroz pastura las cantidades eran menores, por lo tanto explica esa especie de estabilidad en cuanto a los contenidos de fósforo y de potasio en el suelo. Una cosa que omití decir acá es que nuevamente y por enésima vez corroboramos que fertilizar en base a lo más objetivo que podamos, que en el caso nuestro es la rotación arroz-pastura, es la que genera balances más en torno a la neutralidad. Los otros 2 criterios, aún considerando reponer lo que extrajo el cultivo anterior, están generando balances positivos de nutrientes y como dijimos recién, no lo estamos encontrando en el suelo, en algún lado tendrán que estar. Si vamos ahora a nitrógeno, la gráfica parece un poco compleja, pero veámoslos así. Veamos primero estas 3 barras, son las entradas de nitrógeno para esas 3 rotaciones. Las entradas están explicadas básicamente por el fertilizante y la fijación biológica de nitrógeno. En el arroz continuo es el que más usa fertilizante a razón de 150 kilos de N por hectárea y por año, pero como tiene un antecesor de un trébol alejandrino, también hay un aporte de la fijación biológica de nitrógeno. En el arroz soja, la propia soja fija nitrógeno, está en la entrada del fertilizante que anda en promedio en los 80 kilos de N por hectárea y por año, y en el caso del arroz soja, la menor entrada de nitrógeno vía FBN, porque si bien hay una pastura de 4 años, la productividad o la presencia de leguminosas se hace fuerte en el segundo y el tercer año, y después se entra a perder,
y cuando uno lo ve en el total, la cantidad de nitrógeno que entra es bastante menor. También lo es la cantidad de fertilizante que estamos agregando, es la menor de las tres. En términos generales, esos son algo así como 65 kilos de nitrógeno que estamos agregando en la rotación arroz pastura. Las salidas, lo más importante es lo que se va en grano, con la rotación arroz-soja, que es la que se lleva más nitrógeno, un poco por lo que se va en soja, que es un grano que tiene más concentración de nitrógeno que el arroz, pero también porque el rendimiento de arroz atrás de soja es mayor, por lo tanto exporta más, como lo mostró José recién. Y la otra pérdida que aparece en forma importante son las pérdidas por volatilización de nitrógeno, el NH3, que generalmente no le prestábamos mucha atención, y capaz porque no es un gas de lo más taquillero en cuanto a los gases de efecto invernadero, pero sí en el presupuesto de nitrógeno que tenemos para manejar el cultivo se vuelve importante. En este caso, en el sistema son algo así como 60 kilos en el arroz continuo, 50 kilos en el arroz soja y alrededor de 20 kilos en el sistema arroz pastura. Estas pérdidas por volatilización no se dan en la etapa de secano, estos se dan básicamente durante la inundación. Esos kilos, esa cantidad es alta. Bueno, nosotros cuando medimos con nitrógeno 15, lo que no encontrábamos de nitrógeno andaba algo así como el 25% de lo que aplicábamos, pero era solo del fertilizante, no estábamos considerando las otras el otro pool de nitrógeno que también hay en el sistema, por lo tanto entendemos, y en chequeo con bibliografía internacional, que estos valores son bastante aproximados con la realidad. Eso genera que el balance del arroz continuo sea de más 45 kilos, el de arroz soja sea negativo, y ahí la primera luz amarilla de estos sistemas, es negativo aún incluyendo una leguminosa que fije nitrógeno antes, el balance del sistema arroz-soja es negativo, y el arroz pastura es de menos 6 kilos negativo. ¿Tienen sentido de vuelta estos balances? Bueno, arroz pastura, en 2 trabajos que hemos publicado recientemente hemos visto que sí, que es el sistema arroz pastura anda en torno a la neutralidad, y esa neutralidad tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, estar en torno a 0 quiere decir que, por ejemplo, cuando hay menos 6 kilos, puede estar parcialmente absorbido en un año que llueva más por la disposición atmosférica que viene cada año. Por ejemplo, algunas cosas prácticas, por ejemplo, si no hay más reciclaje de afrechillo de arroz al sistema, va a haber un plus de nitrógeno que no está siendo repuesto al sistema, por lo tanto, ese balance tiende a ser más negativo. En el caso del arroz soja, que llama la atención, menos 23 kilos, el trabajo de Ignacio, en el cual hemos participado algunos de los que estamos en INIA, también muestra eso. Ya en el 5º o 6º año de comenzado el experimento, Ignacio detectó que el sistema arroz-soja tiene casi 20% menos de nitrógeno en la materia orgánica particulada, que es la materia orgánica que reacciona más fácilmente, está en el turnover del nitrógeno en los cultivos. Y el arroz continuo, más 45 kilos, esto se ha entrado a ver en los últimos años, los créditos de la foto son de Álvaro, y esto lo detectó Alexander Bordagorri, que es el asistente que trabaja en Paso de la Laguna, y entró a ver que en los últimos años el arroz continuo, aquel que lleva más carga de nitrógeno, todos los años presentaba esta especie verde que se ve acá en el agua, que es Lemna minor, que es lenteja de agua, que es una especie indicadora que cuando se distorsionan un poco los sistemas, ella aparece. Por lo tanto, creemos que ese surplus, esa cantidad de nitrógeno en exceso, puede estar generando esto, y cuando se lo compara con la rotación arroz-pasturas, ven que el agua está clarita. ¿Cuál es la eficiencia de estos sistemas? Bueno, acá hay un enfoque diferente, como les dije, en términos generales se lee distinto, es lo que se lleva el producto comestible versus todas las entradas de nitrógeno del sistema, y gráficamente se clasifica en una eficiencia muy alta, y ahí es riesgoso porque puede estar habiendo minería de nitrógeno. Una eficiencia muy baja es que estamos siendo totalmente ineficientes en el aprovechamiento de ese nitrógeno, pero también podemos estar teniendo situaciones donde estemos por encima de la eficiencia, pero el exceso de nitrógeno sea muy alto, y hay algún umbral que dice que por encima de 80 kilos potencialmente pueden estar habiendo problemas ambientales.
¿Cuáles son nuestros resultados para estos 3 sistemas de rotación? Los balances ya los habíamos dicho, arroz, soja y arroz continuo en rojo por uno por mucho y el otro por poco. El surplus, solo el arroz continuo tiene 115 kilos de nitrógeno de surplus, lo cual es muchísimo y puede estar explicando en parte lo que vemos con esa especie, pero hay todavía espacio en lo que es en los otros 2 rotaciones, arroz pastura y arroz soja. La eficiencia de uso de nitrógeno, ahí si el sistema es cultivos puro, lo deseable es entre 70 y 75%, en el caso de sistemas mixtos como el arroz pastura es de 45 a 50, vemos que estamos muy bien en el sistema, en la rotación arroz pastura, y estamos en uno mal, uno por alto, por excesivamente alto, que está asociado a ese balance de nitrógeno negativo, y otro por relativamente bajo. Ahora, si vemos estos sistemas, podemos decir, en el nitrógeno generalmente se encuentra la forma de generar los cambios más rápidos que pasan en los cultivos, y si estamos pensando en productividad, generalmente es la forma que entendemos que se logra la forma más rápida de mejorar la productividad. Y si vemos esto, decimos, bueno, pero el arroz pastura de surplus está bajo, el arroz soja también está relativamente bajo, de repente hay un espacio para seguir invirtiendo en nitrógeno y lograr mayor productividad. Y eso lo modelamos y quisimos ver qué daba en cuanto a generar las otras pérdidas que estuvimos mencionando, como la volatilización de nitrógeno, que parecen ser importantes y son de vital importancia en el balance total del cultivo. Entonces, si a este sistema arroz pasturas, que las cuantificaciones nuestras mencionan que tiene potencial de reciclar hasta un 25% de nitrógeno de lo que necesita el cultivo arroz vía las excreciones animales, le empezamos a poner dosis crecientes de nitrógeno, y esto es la primera caja roja de la izquierda, le ponemos más 10%, más 20% y más 30% de este inicial, 65 kilos, vemos que estadísticamente el rendimiento, bueno, queda ahí, es un AB si le subimos 10%, y si nos vamos a algo así como 80 kilos, tendríamos un A, bueno, en términos absolutos aumenta la productividad, pero donde sí aumenta sensiblemente son en las pérdidas por volatilización que está teniendo ese sistema. Si aumentan las pérdidas por volatilización, yo no lo estoy mostrando acá, pero los balances se distorsionan totalmente y estamos, lo que estuvimos viendo recientemente pierde validez. Ahora, si eliminamos la ganadería y las pasturas y nos vamos al arroz soja, vemos que incrementar 10, 20 o 30% por encima de 80 estadísticamente en el rendimiento no tiene sentido, y donde sí tiene sentido es en aumentar las pérdidas de nitrógeno por volatilización, y hasta habría espacio hasta para bajar la dosis de nitrógeno en muchos casos sin afectar al rendimiento, y sí afectando positivamente disminuir las pérdidas de nitrógeno. En el arroz continuo, por más que no tengamos este sistema en el país, lo estamos haciendo porque estamos viendo que la dinámica que presenta el arroz en estos sistemas es muy similar a lo que pasa con el segundo arroz de la rotación arroz pastura. Con el arroz sembrado sobre rastrojo de arroz es muy similar lo que pasa. Los procesos en el suelo son muy similares y muchas veces queremos arreglar productividad con mayor agregado de nitrógeno, y lamentablemente eso no está sucediendo, esto lo tenemos archiprobado. Más nitrógeno mejora un poquito el rendimiento, pero lo que hace es prepondera ese nitrógeno a que se pierda cada vez más. Consideraciones generales, la rotación arroz pasturas, eso que mostró José, que es productivamente tan buena como una soja, también combina alta eficiencia de uso del nitrógeno, bajo potencial impacto ambiental, y en términos generales requirió sensiblemente menos cantidades de nitrógeno agregada. Eso tiene un componente ambiental, pero también otro económico, menos fertilizante agregado, y más en esta coyuntura actual es mayor ahorro de dinero. Lo contrario ocurrió con las otras 2 rotaciones, que llevan más agregado de nutrientes, hay imbalances de nutrientes, uno por mucho, otro por poco, y la eficiencia también se distorsiona, y algunos casos, como ese arroz continuo que lo intensificamos aún más, queda con potenciales problemas ambientales, y capaz que esto que muestra esta especie que aparece en el agua sea el primer indicador. El agregado nuevamente de nutrientes por método objetivo entendemos que es la mejor herramienta para tener esos balances
manejados en una adecuada manera y no tender a aumentar o a generar grandes cargas de esos nutrientes en el sistema. Las pérdidas por volatilización vamos a tener que entrar a darle más importancia porque juegan un papel importante en el presupuesto total de, básicamente, obviamente, del nitrógeno del sistema, y el uso de este tipo de modelo podría estar ayudándonos, como dije, a esa sintonía fina de ajustar los nutrientes en el sistema. Gracias y está listo.